¿Has visto alguna vez a una persona normalmente tranquila perder completamente la cabeza? ¿Qué ha pasado? Tenía un amigo que tenía más de 60 años, era un alcohólico funcional, pero era el tipo más tranquilo y sereno que he conocido. No solía levantar la voz ni decir palabrotas. Todo lo hacía con una precisión meticulosa. Una vez me explicó que, si utilizas un lenguaje vulgar y gritas todo el tiempo, entonces no tendrás dónde ir cuando te enfades de verdad. Había trabajado con él durante unos 3 años, y nunca le había oído levantar la voz ni decir palabrotas. La semana anterior le habían quitado el sueldo, y el director le había prometido que lo solucionaría el viernes. Llegó el viernes y no se había solucionado. Así que cuando mi amigo se acercó al director en la oficina abierta y declaró en voz alta, ¿dónde está mi maldito dinero? Me prometiste que esto se resolvería. Toda la oficina se quedó en silencio, y la mirada de espanto del director era inquietante. El dinero estaba en su cuenta al final del día. Eso fue lo que le hizo perder la cabeza. Dejó el trabajo en el acto. Salió de la oficina mostrando el dedo a todo el mundo y mandándonos a la mierda. Buen tipo. Lo echo de menos. Mi hermano hizo esto en su antiguo trabajo. Nuestro padre acababa de fallecer, y su jefe le había dicho a un compañero de trabajo no sé por qué sigue con el tema, han pasado 2 semanas y ya debería haberlo superado. Cuando mi hermano se enteró, tomó una hoja de papel y garabateó renuncio en ella, entró en el despacho de su jefe, dijo jódete y se fue. Una vez, en el instituto, un par de matones se enfrentaron a otro chico. El chico estaba sentado como Antón Seguro PVT. Pile, sin expresión y mirando al frente, claramente sin escuchar nada. Uno de los matones se acercó, y el chico le golpeó tan fuerte como pudo en la cara. El matón cayó al suelo, sin habla y con la nariz sangrando por todas partes. El chico se levantó tranquilamente, sin ninguna emoción, recogió sus cosas y se dirigió a la oficina del director como si no hubiera pasado nada. Sigue siendo una de las cosas más brutales que he visto. Parecía sacado de una película. Cuando era niño, estaba en casa de un amigo. Su padre era el tipo más frío y simpático. Ese día, la madre de mi amigo, también súper amable, estaba al otro lado de la calle hablando con el vecino sobre algo que ya no recuerdo. El vecino era uno de esos tipos que nunca respetaban la etiqueta común, música a todo volumen, aparcar su mierda de barco delante de la casa de los demás, coches aparcados en el césped. El vecino empezó a gritar a su madre, y todos salimos a la terraza para ver qué pasaba. Tan pronto como salimos, el tipo llamó a la madre de mi amigo puta. Bueno, el padre de mi amigo escuchó eso y se puso en modo Hulk. Corrió gritando por la calle y golpeó al tipo, y se agachó sobre él gritando advertencias y amenazas. Su mujer tardó un rato en calmarlo. Creo que ninguno de ellos lo había visto reaccionar de esa manera, tal vez incluso el propio padre. Solía trabajar por temporadas clasificando declaraciones de impuestos. Como 500 personas en una sala del tamaño de un almacén clasificando las declaraciones, apilándolas en cajas, etc. Un tipo de mi equipo, un tipo enorme, un gigante amable, muy agradable. De repente, un día, rompió la mesa en la que estaba trabajando, y volcó una gran caja llena de papeles. Voló por encima de mi cabeza y a 6 metros de distancia. Tiró la mesa fuera de su camino y se fue furioso. Resulta que le estaban embargando el sueldo por una cosa u otra. Uno de mis profesores en el instituto era el tipo más tranquilo. Nunca gritaba, nunca regañaba a los niños, simplemente se reía y sonreía y esperaba a que todos nos calmáramos para continuar con su enseñanza. Un día debimos estar especialmente alborotados y no nos calmábamos como solíamos hacerlo. No conseguía decir una sola palabra en los bordes. Pude ver cómo se frustraba cada vez más, y finalmente gritó cállate y toda la clase se quedó en silencio. Nunca tuvo que hacerlo de nuevo, jaja. El mecánico con el que trabajé está siendo abusado verbalmente por un cliente que dice que lo estafó. El tipo se fue diciendo todo tipo de mierdas racistas, y luego se paró como si fuera a golpear. Henry se adelantó a él, literalmente. Luego se dirigió tranquilamente a la oficina de atrás y llamó a la policía. Uno de mis compañeros de trabajo es un tipo realmente tranquilo, silencioso y fácil de llevar. Teníamos una recepcionista que era terrible.
Constantemente dejaba los teléfonos de la recepción sin atender, teníamos que parar a mitad de servicio para contestar nosotros mismos, y registrar la entrada y salida de la gente. Un día, hizo la misma tontería. Los teléfonos están sonando, la gente esperando, y ella no aparece por ningún lado. Él lanza un gran suspiro y grita su nombre con el grito más fuerte, más furioso y harto de que se acabe. Y se escabulle con su insignificante culito de vuelta al frente en segundos como una pequeña cucaracha. Trabajé como cocinero de línea con un chef del que me hice muy buen amigo. Era un tipo muy tranquilo, fácil de llevar y muy divertido para cocinar. Me enseñó la mayor parte de lo que sé sobre cocina y le debo mucho por mi éxito. Nunca le vi enfadarse hasta que un día, estábamos en una noche de mucho trabajo, y uno de los camareros dijo algo que le molestó mucho. No estoy seguro de haber oído lo que era, pero lo siguiente que supe es que había mandado la cesta de la freidora volando a Mach 1 por la cocina, casi perdiendo al chico de los platos y rompiendo una bombilla. Se marchó enfadado y, 5 minutos después, tras una pausa para fumar, volvió y siguió cocinando despreocupadamente como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente se disculpó y no volvimos a hablar de ello. El sector de la restauración es un lugar estresante. Ah, sí, cuando los camareros empiezan a hacer preguntas estúpidas es muy fácil cabrearse. Hubo una ocasión en particular en la que, Matt, se le metió pegamento en el ojo mientras estaba en la línea. Tratando de seguir controlando el caos de la cocina se va a la parte de atrás, y se oyen 3 fuertes golpes contra el lateral del edificio. El tipo tenía un mazo que blandió cuando tenía tanta rabia contenida. Esa pared todavía tiene todo el daño de él 5 años después. Esta no es mi historia, sino la de mi padre. Cuando crecía, su mejor amigo Leif era un chico tranquilo y tímido que era un poco torpe socialmente. En la escuela no era acosado físicamente, pero un niño se burlaba de él constantemente. Era a finales de los años 50 y principios de los 60, por lo que se esperaba que los niños se aguantaran. Mi padre solía enfrentarse al chico, pero un día una chica se le acercó, y le dijo que Leif y el chico se estaban peleando. Mi padre corre a salvar a Leif, pero cuando atraviesa el círculo se encuentra con el matón de espaldas, Leif sentado en su pecho, sujetándole por las orejas y golpeándole la cabeza contra el pavimento una y otra vez. Mi padre lo aborda, lo tira al suelo y le grita, preguntándole qué está haciendo. Lo que se me quedó grabado de esa historia fue cómo lo describió, era como si no hubiera nada ahí. Sentí que podía ver la parte posterior de su cráneo a través de sus ojos. Por suerte eran niños, así que los daños fueron graves pero limitados, el matón escapó con puntos de sutura, y una conmoción cerebral y Leif tuvo que hablar con el psicólogo del colegio. Mi padre y Leif siguieron siendo los mejores amigos, y cuando lo conocí de adulto seguía siendo tranquilo, pero menos tímido y torpe. Hombre, a mi abuela le pasa algo parecido. Este chico era un par de años mayor que ella y se metía constantemente con ella. Un día volvía de la escuela en bicicleta y pasó por delante de ella, le gritó y ella le tiró de la bicicleta y le dio una paliza. Mi dulce abuelita. El vecino que lo vio dijo que estaba muy orgulloso de que ella le diera una paliza a ese niño de mierda. Creo que fue el comienzo de la mala racha de mi abuela porque no mucho después, empezó a correr en la calle. Ella era supuestamente una niña dulce, pero el hombre creo que ella debe haber tenido una vena mala en ella. Mi profesor de matemáticas en la escuela secundaria. Incluso se jactaba de no estar enfadado y de que era una emoción inútil. Un día, un niño lo hizo enojar tanto que le quitó todas sus cosas de la mesa frente a toda la clase y lo echó. El mío era mi profesor de historia del instituto. El tipo era genial, siempre tranquilo y calmado. Realmente uno de los mejores profesores que he tenido. También era un ex boina verde, Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense. Un día estábamos en clase y todos los chicos estábamos alborotados, detestables y sin prestar la menor atención. Bastó que él soltara un cállate, para que toda la clase se callara. Volvió a dar clases, pero todavía había una fuerte tensión en el aire. Al cabo de unos minutos se disculpó por haber perdido los nervios, pero alguien de nuestro grupo se disculpó colectivamente por nosotros, y le dijo que era totalmente culpa nuestra. Es la única vez que he visto una sala llena de adolescentes humillados de esa manera. Trabajé con un tipo en el campamento scout que estaba a cargo del campo de tiro con arco. Un tipo muy tranquilo y reservado, muy agradable y con los pies en la tierra. Un día, un scout sacó su arco y apuntó a uno de sus amigos como una broma.
Nunca he visto a un chico tener el temor de Dios tan rápido después de que mi amigo lo destrozara por eso. Las armas de fuego no son una broma. Solía ver a esta mujer en mi edificio todos los días. Muy amigable. Siempre nos informábamos sobre la vida del otro. Almorzamos algunas veces a lo largo de los años. Era amigable hasta cierto punto. Pasaron un par de años. Ella era mucho mayor que yo. Un día, en el ascensor, me dijo que se despedía. Le dije que lamentaba que se fuera y le pregunté por qué. Me dijo que ese día se jubilaba. Le pregunté si en su oficina iban a hacer una fiesta o si la iban a celebrar. Se volvió hacia mí y su rostro se transformó en una imagen de rabia. Apretó los dientes y dijo que no se lo había dicho a nadie en su oficina, ni siquiera a sus jefes. Solo se lo dijo a la persona de recursos humanos la semana pasada. Era su último día y no iba a volver a ver ni a hablar con nadie de su oficina. Cuando estaba al final de la adolescencia, fui económicamente irresponsable y pedí un préstamo a mis abuelos para mudarme de la casa de mi madre. Hicimos un plan para devolverlo en cuotas y solo dejé de pagar 2 veces, en cada una de las cuales llamé a mi abuelo y le pregunté si estaba bien. A él siempre le pareció bien. Un día me llamó y se puso furioso. Me gritó por teléfono y pude oír a mi abuela llorar de fondo. Era el más enfadado que he oído a nadie en mi vida y yo estaba aterrorizada. Quería saber por qué no había hecho el pago ese mes, pero ya estaba segura de haberlo hecho. Resulta que había configurado accidentalmente el pago automático para que se extrajera de la cuenta equivocada y no lo había hecho. Fue un error honesto por mi parte y se lo expliqué. Le transferí el dinero inmediatamente y se calmó al instante. Más tarde me enteré de que se había vuelto alcohólico después de dejar de fumar, y que le hablaba así a mi abuela regularmente cuando no había nadie cerca. Vaya que tengo una historia. Llevo unos años en la USC, Guardia Costera de los Estados Unidos, y en el camino conocí a un tipo muy tranquilo. Le llamaremos Chou. Chou tenía una esposa y 2 hijas. Es de voz suave, pero con autoridad cuando es necesario. Siempre es amable con los demás y trabaja muy duro. Luego hay otro trabajador, al que llamaremos Chill. Chill es un viaje de poder, molesto, ruidoso, irrespetuoso con cualquier persona de menor rango que ella, siempre hablando de sus, definitivamente falsas, historias de mar, y lo que llamamos un halcón azul. Podría seguir hablando de ella durante días. De todos modos, un día de servicio, Cho y su tripulación estuvieron en un caza de rescate durante más de 6 horas a lo largo de toda la noche. Él y la tripulación volvieron a la estación a las 2 o 3 de la mañana. Estaban tan cansados que se derrumbaron en los sofás de la sala de estar, que está conectada a la sala de conferencias / formación, dividida por un tabique plegable que se puede arrancar de la pared. Llegó la mañana y había una nota en la puerta de la sala grande: la tripulación está durmiendo por el caso de la noche. No molestar. Por supuesto, Chill ignoró por completo la nota, irrumpió en la habitación, encendió todas las luces, habló y se rió demasiado fuerte a las 7:30 de la mañana. Empezó a contar una ridícula historia de mar que siempre empieza con así que cuando estaba destinado. E inmediatamente Cho se levantó como un cohete del sofá, y se dirigió hacia el tabique de la pared murmurando mierda en voz baja como maldita mierda. Maldita nota en la puerta. Se pelea enérgicamente con el tabique, arrancándolo de la pared y tirando de él a través de la barandilla de 6 metros de largo. Chin lo está observando y cuando casi ha terminado dice: puedo irme si quieres. Completamente injustificado, Cho dice: para eso está la puta puerta. Cierra el tabique y se vuelve a tumbar. Nadie dijo nada, pero creo que todos ganaron un poco más de respeto por Cho ese día. Mi profesora de 5º grado era una persona muy tranquila y calmada, excepto una vez que un niño dijo que su madre era una puta. Ella perdió la cabeza, estaba gritando sobre la falta de respeto, y esas cosas, e incluso llamó a su madre, la puso en el altavoz y le preguntó si era una puta. Delante de toda la clase. La echo de menos, jaja. Mi primer semestre en la universidad estaba en una clase de matemáticas con un profesor horrible. Toda la clase lo odiaba. La chica que se sentaba delante de mí era muy dulce y de voz suave. Un día, no recuerdo qué la hizo estallar, pero se puso furiosa y empezó a gritarle. Causó tal conmoción que alguien llamó a seguridad para comprobar si todo estaba bien. El profesor despidió rápidamente a los de seguridad, y volvió a dar clase como si no hubiera pasado nada. Mi madre y yo nos peleamos por las finanzas, por la vida y por todo cuando la crisis financiera de 2008 empezó a afectarnos.
Nos gritábamos cada año y todo desde que nacimos hasta ese día. Las cosas empezaron a volar. Fue una carnicería. Mi hermana agarró a mi madre y la empujó para que se sentara a mi lado mientras nos regañaba por nuestro comportamiento. Luego nos abofeteó a las dos en la cara para que nos quedáramos totalmente aturdidas y nos calláramos. Luego continuó hablando de cómo nosotros, una familia, deberíamos mantenernos unidos en tiempos difíciles en lugar de pelearnos entre nosotros. Oh, tengo una buena para esto. Durante mi anterior trabajo, antes de pandemia, trabajé con un gerente de gran talento y muy agradable llamado James, que era un profesional total y muy bueno con los clientes. Es uno de esos tipos a los que miras y, por su tamaño físico, pensarías que podría ser fácilmente un portero de discoteca, pero es un auténtico oso de peluche como ser humano. No importaba los cambios que se produjeran en la cúpula de la empresa o la marcha de los negocios, el tipo seguía siendo un faro de positividad. Nunca se enfadaba ni se molestaba visiblemente, era puro teflón ante las malas noticias. Pero un día recibí una llamada de un servicio de limpieza que habíamos contratado para realizar una gran parte de la limpieza profunda en nuestras instalaciones. Durante esta llamada me piden que confirme que tenemos 2 turnos de día y 1 de noche limpiando nuestro edificio. No sé por qué surgió esto, exactamente, pero fue desconcertante ya que solo teníamos un turno de limpieza diurno y uno nocturno y esto había sido así desde que empecé a trabajar en ese lugar en particular, probablemente 1 año y medio, tal vez 2 años en este momento. Insistían en que debía estar equivocado, y que seguramente había un segundo turno durante el día que yo solo estaba perdiendo. Sin embargo, yo era el que tenía que revisar regularmente su trabajo, y presentar esta información a la empresa contratada, por lo que estaba 100% seguro de que solo teníamos un turno de día. Finalmente, los puse en espera e informé a James de esto, y como un interruptor el tipo cambió completamente su actitud. Atrás quedó el James que siempre tenía una sonrisa en la cara, y que nunca dejaba que nada le afectara. En su lugar llegó un hombre con cara de piedra que me pidió que le dejara hablar con esa gente. Le doy el teléfono, entra en su despacho y observo a través de la ventana cómo se anima cada vez más, quizá hasta el punto de gritar, cuando sale a la luz la verdad de que nos habían cobrado por ese segundo turno diurno de conserjería que en realidad nunca había existido. Fue como ver a un oso de peluche convertirse en un grizzly en el lapso de 3 minutos. El tío fue capaz de superarlo, y volver a su ser normal después de la llamada, pero mientras estaba en ello me di cuenta de que estaba indignado por el hecho de que nos estaban facturando por servicios que en realidad no estábamos recibiendo. Gracias por ver el video. Suscríbanse para ver más videos como estos. Compartan en los comentarios lo que piensan sobre estas historias. Hasta luego.